Muy buenas tardes, queridos amigos. Le damos la bienvenida a nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, un programa educativo para toda la familia dominicana. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Bien. Y esta tarde tenemos un contenido muy interesante. Tendremos una cápsula médica, urológica, en que hablaremos del Premio Nobel de Medicina sobre el genoma del Neandertal. Y tenemos también un interesante entrevistado, el doctor Ranlik Pichardo Rodríguez, médico oncólogo y médico cirujano general, quien nos hablará del cáncer de mama y muchos temas más muy interesantes. Les exhortamos a que luego de la pausa siga con nosotros. Por estar con nosotros y siguiendo con el contenido de nuestro programa, esta semana vimos la publicación del otorgamiento del Premio Nobel de Medicina y Biología, y esta vez lo recibió un sueco, Svante Paavo, una persona de 61 años, sueco, quien describió el genoma completo de los neandertales, de los arcaicos. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, estas personas existieron aquí tenemos a Svante Paavo con un cráneo del neandertal. Es una especie que más o menos existió hace 400.000 años y que se extinguió hace aproximadamente 40.000 años. Svante Paavo, ahí tenemos una figura de cómo supuestamente era un neandertal. El neandertal se llama así porque estos cráneos, estos restos arqueológicos se descubrieron en Alemania, al norte del Rin, en lo que se llama el Valle del Neander. Y por eso se llaman neandertales. Es una parte, los neandertales existieron en una parte de lo que se llama la Edad de Piedra, específicamente más o menos en el Mesolítico. Ustedes saben que el periodo prehistórico se divide en la Edad de la Piedra, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Pues la Edad de la Piedra se divide en tres, paleolítico, mesolítico y neolítico. Se calcula que estos neandertales vivieron hace más o menos 400.000 años en la época del Mesolítico. Estos se extinguieron hace 40.000 años, pero Paavo también descubrió, Svante Paavo, que este genoma tenía en el cromosoma 3 un problema que hacía a esta raza que surgió en Europa, en el Valle del Rin, del norte del Rin, el Valle de Neandertal, muy susceptible a las enfermedades virales. Y si hacemos una conexión entre las personas que murieron en Europa y los descendientes europeos que murieron en Estados Unidos, nos damos cuenta que eso es una verdad muy objetiva. Se cree que antes de desaparecer, estos neandertales, antes de desaparecer hace 40.000 años, se hicieron una interbreeding, es decir, lo que se llama en castellano una endogamia, es decir, que hubo una mezcla de genomas entre los euroasiáticos también, y de ahí viene el hombre moderno. Todavía el hombre moderno, descendiente europeo, conserva hasta un 4% máximo de este genoma de neandertal. También, si revisamos la prensa en estos días, vimos que en Samaná, hace varias semanas, ahí tenemos una foto de ese asentamiento arqueológico en Samaná, se descubrió unas piezas arqueológicas con ciertos conocimientos, rituales y ceremonias, ya eso es un cementerio. Se descubrieron 18 cuerpos que se pensaban que eran entre 2.000 y 2.300 años antes de Cristo. Esos restos fueron enviados tanto a Harvard como en Europa y se descubrió por el carbono 14 que estos restos tienen más de 5.000 años. Y me llama la atención con mucho parecido al genoma de Neandertal, del norte del Rin, de Europa. Y asimismo, como hubo una migración en esos tiempos, buscando, antes de la época preglacial y postglacial, por el estrecho de Bering, es decir, cruzando desde lo que hoy es Rusia geográficamente hasta lo que es hoy Alaska, de oriente a occidente y de occidente a oriente,
también vemos que no hay una comunicación tan estrecha como la que existe por el estrecho de Bering, sino que también, por ejemplo, entre España y lo que es hoy Canadá, Terranova, hay un trecho muy corto. Y pudieron haber incluso, hace 40.000 años, le voy a decir por qué, navegadores primitivos, así como se dice que el primero que llegó a estas islas no fue Colón, sino que también fue precedido por Marco Polo, que era un navegante italiano mucho antes que Colón, que dicen que llevó la pasta de China a Italia. Pues estos habitantes pasaron en canoas muy primitivas desde lo que sería España, donde se han encontrado muchas cuevas como la de Gibraltar y esas cosas con restos arqueológicos de Neandertal, hasta la Terranova, y bajando todo el continente norteamericano, Centroamérica y el norte de Suramérica, de donde se dice que vinieron estos restos de raza arcaica descubiertos hace semanas en la Isabela, en Puerto Plata. Y entonces hago esta conexión porque posiblemente estos restos también tengan mucho genoma neandertal. Estos habitantes primitivos de nuestra isla, se sabe que tenían ceremonias rituales, tenían ciertas maneras de enterrar a los cuerpos, no vivían cerca del cementerio, se dedicaban a la caza y a la recolección de frutos, no sembraban, sino que recolectaban y guardaban, y tenían cierto conocimiento de la cerámica comparable con la de estos primitivos hombres descritos ya. Existían 3 animales que están extinguidos, bueno, queda uno. Existía un perezoso gigante, un animal que es muy lento. Había uno aquí gigante que era parte de la dieta de estos hombres, se sabe porque han encontrado restos de estos animales. Existía la famosa jutía y tenemos todavía el manití. 3 animales de esa época. Es muy interesante todos estos datos para que conectemos nuestros antepasados directos con la raza de los neandertales. Hasta aquí nuestra cápsula, le damos gracias y siga con el contenido de nuestro programa, hoy con el doctor Ranlik Pichardo Rodríguez, médico, cirujano general, oncólogo y trasplantólogo. Siga con nosotros luego de la pausa. Gracias por seguir con nosotros en nuestra tercera sesión de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos un invitado muy especial, recordando que el día 19 es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y oportunamente hemos traído al doctor Ranlik Pichardo Rodríguez, quien es médico, cirujano general y oncólogo, quien labora en el Centro Médico Vista del Jardín y en Secanot. Buenas tardes, doctor. Gracias. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes y a todos nuestros televidentes que cada domingo están muy atentos a lo que es la programación de nuestro gran programa. Gracias, doctor, por venir nuevamente. En eso del cáncer de mama, ¿cómo van las cosas? ¿Cuál situación tenemos en el país con el cáncer de mama? ¿En qué etapa están llegando las pacientes? El cáncer de mama, como bien sabemos, es el cáncer más frecuente en la mujer y a nivel general. Se dice que las estadísticas más recientes, que en Estados Unidos aproximadamente está ocupando del 25 al 30% de todos los diagnósticos oncológicos. Y eso se debe, como bien sabemos, a que la mujer, a diferencia del hombre, acude más a lo que son las visitas anuales del paciente sano, y también está muy atenta a su economía, está muy atenta a lo que es su cuerpo. El hombre, como se descuida mucho a veces de acudir a las consultas, es diagnosticado mucho menos en todas las enfermedades oncológicas. Y cuando llega al médico, regularmente llega en una etapa tardía. Sin embargo, la mujer, gracias al entendimiento que tiene y que tiene muy consciente de que debe de visitar a su ginecólogo cada año, ella toma la mayor prevención en cuanto a las enfermedades oncológicas. A nivel de nuestro país, las estadísticas internacionales son muy similares.
donde el cáncer de mama también ocupa el primer lugar dentro de todas las patologías oncológicas. Sabemos que en el hombre la más frecuente es el cáncer de próstata, luego pulmón y colon, y en la mujer sabemos que es mama, luego el cáncer cervicuterino y colon y piel. Doctor, entonces al hombre también le da cáncer de mama. Claro que sí. Incluso en eventos anteriores científicos que hemos asistido, se ha dado mucho hincapié al cáncer de mama en hombres, porque ahora mismo está en apogeo lo que es el transgénero. Y por ende, el cáncer de mama en el hombre, las estadísticas internacionales nos dicen que 1 de cada 12 mujeres va a padecer un hombre de cáncer de mama. Pero los transgéneros, ya las estadísticas se están equilibrando y prácticamente un hombre que se haya convertido en mujer a través de la terapia hormonal y a través de la cirugía, las estadísticas están subiendo al nivel de que lo están comparando casi con lo que es el cáncer de mama en la mujer. Es decir, si una mujer tiene el factor de riesgo de un 13%, en el hombre transgénero ya está subiendo casi a un 10%. Esto significa que el hombre que ha tomado esa decisión de cambiar el sexo, ya prácticamente científicamente se ha comprobado que el riesgo de cáncer de mama le aumenta significativamente. Doctor, antes se decía que la terapia de reemplazo hormonal en la mujer era causa de cáncer de mama cuando tenían que usar hormonas. ¿Sería por eso entonces que las personas transgénero que tienen que hormonizarse desde muy temprano muchas veces son propensos a desarrollar eso? ¿Hay cánceres de hormona dependiente, cánceres de mama dependiente de hormona? Sí. Es bueno saber que el cáncer de mama depende mucho de lo que son los factores de riesgo. Y entre los factores de riesgo que nutren un cáncer de mama son las hormonas. Sabemos que el estrógeno es la hormona que más influye a estimular las células malignas de la mama a formarse y a hacer daño. Entonces, una mujer que llegue a una etapa menopáusica, lo ideal es que si tiene factores de riesgo agregados como obesidad, factores de riesgo agregados como nódulos mamarios, factores de riesgo agregados como problemas a nivel cervicuterino, lo ideal es no utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Nosotros en oncología siempre tomamos esa decisión de que si esa paciente ha tenido factores de riesgo o enfermedades benignas de la mama, lo ideal es no colocar este tipo de reemplazo hormonal, porque puede aumentar el riesgo de esta persona o padecer el cáncer de mama o también de fomentarlo o de ayudarlo a crear un crecimiento más acelerado. Y estos cánceres, doctor, en estas personas transgéneros, sabemos que el cáncer de pecho, de mama del hombre, es muy agresivo. O sea, es más agresivo que el de la mujer. En el caso de los transgéneros, ¿también se trata de un cáncer muy agresivo? ¿Se compara al del hombre? ¿Y más letal? Sí, es doblemente agresivo, porque sabemos que el hombre tiene menos glándula, menos tejido glandular. Y los transgéneros que se colocan prótesis para aumentar lo que es el perímetro de sus mamas, tienen mayor riesgo de que esa enfermedad progrese más rápido, porque al tener menos tejido glandular, entonces la lesión puede proliferar o crecer más rápido y llegar a los ganglios linfáticos, a hacer los daños locales o llegar a más fácil a dar metástasis. Claro, Sí. porque lo que tienen entonces es la prótesis. Sí, Lo que tienen como prácticamente una es piel y expansión, prótesis. Piel y prótesis, exactamente. Claro que sí. Como una expansión algo expansor, tienen la prótesis, pero en realidad no tienen tejido mamario tal. No. Entonces se riega más rápido. Sí, es más agresivo en todos los sentidos, tanto en el crecimiento como en las lesiones metastásicas futuras que pueda provocar. Y la resistencia a los tratamientos también. Sí, sí. Sí, incluso en las últimas investigaciones, el cáncer del hombre se trataba diferente, porque los factores que, como decimos nosotros, pronósticos, que se hacen luego de la biopsia, como son los factores de estrógeno y progesterona, en el hombre muchas veces no se tomaban mucho en consideración, porque un hombre normalmente no tiene esa elevación ni esa predisposición a tener esos factores alterados. Sin embargo, los transgéneros, por su cambio hormonal que le hacen a través de es decir, colocarle hormonas, ya tienden a ser muy parecidos al cáncer de la mujer y por ende el tratamiento ha variado en ese tipo de pacientes. Doctor, hay un científico alemán, por cierto, una persona de 86 años que todavía está trabajando, se llama Harold
Hausen, quien fue el descubridor del virus del papiloma humano y su asociación con el cáncer uterino. También desde hace meses se ha hecho una relación entre la leche de vaca y el cáncer de próstata, de mama y de colon, sobre todo de colon, a través de unos factores parecidos a los priones que se llaman BMMF, en inglés Bovine Milk and Meat Products, o sea, factores de la leche y de la carne de vaca, y han sido involucrados en el cáncer de colon principalmente, pero también en cáncer de próstata y mama, porque estos factores no permanecen en el intestino, sino que también son absorbidos a la sangre y llegan a los sitios donde hay receptores de estos, son partículas parecidas a los priones. ¿Ha oído usted hablar algo de eso? ¿Está el cáncer de mama ligado al uso de productos lácteos y carne bovina? Sí, como hemos mencionado en otras, cuando hemos asistido a este tipo de programas, la alimentación es muy importante para ayudar o interferir con lo que es cualquier desenvolvimiento de la oncología en el ser humano. Se dice que los lácteos, como pueden degradarse en ácidos grasos y pueden alterar también lo que es los lípidos en el organismo, se ha estudiado que pueden influir en gran medida a los cambios a nivel de lo que es el ADN del ser humano. Claro. Y por ende, se ha estudiado que hay más predisposición de cáncer, como usted bien mencionó, de mama, de próstata, de colon, porque estos son tumores que se van de la mano con lo que son los ácidos grasos en el organismo. Se dice que la obesidad, que es la enfermedad que está azotando a la humanidad en estos tiempos, es una de las causas que más ha influido a que el cáncer vaya en aumento. Luego que hubo un descenso hasta el 2020 de lo que era el cáncer de mama en Estados Unidos, ahora volvió a aumentar debido a eso, que la pandemia, el encierro, causó que el gran porcentaje de pacientes en Estados Unidos haya alcanzado la obesidad grado 1, grado 2, grado 3 por haber sido encerrado en sus apartamentos. Se dice que el cáncer de mama va a superar 30%, a partir del 2022 va a superar el 30% de los cánceres en Estados Unidos por esa razón. Y uno de los factores que más se ha relacionado es por los lácteos que no hayan sido ya depurados, descremados, y esas grasas que van dentro de los alimentos lácteos alimentan grandemente a lo que es los ácidos grasos a nivel corporal, y por ende esos pacientes tienden a tener más factores de riesgo para padecer este tipo de enfermedades. Doctor, y dentro de tantos factores de riesgo que hay, porque hay muchísimas cosas asociadas al cáncer, que si los conservantes, que si la sopita, que si los sazones, que si los alimentos muy procesados, de todo esto, ¿el factor genético es el más importante o realmente usted considera que sí hay que tener una dieta? Porque la dieta sí podría realmente ayudar a que a la gente no le dé cáncer. Los factores de riesgo hasta ahora genéticos no superan el 20%. Pero ¿qué es lo que ocurre en el cáncer de mama y otro tipo de cáncer? El envejecimiento causa mutaciones genéticas. Es decir, por eso es que la mayoría de los cánceres ocurren después de los 45 años en adelante. Porque las células hay envejecimiento, ahí envejeciendo, las células hacen cambios. Y esos cambios pueden llevar a mutaciones de los brazos largos, los brazos cortos de los cromosomas. Y eso puede ser la causa principal en un 80% de los cánceres. Sin embargo, ya el 20% o menos son personas que ya nacen con esas mutaciones genéticas. Por eso es muy importante saber lo que se llama el BCRA 1 y 2. ¿Por qué? Porque son sustancias que ya podemos detectar en los seres humanos, incluso por análisis de sangre, donde un BCRA alterado puede llevar a un paciente a tener hasta un 70% de posibilidad de un cáncer de mama, y un BCRA2 por debajo del 60%. Pero si ambos dos están combinados, las posibilidades son bastante elevadas para que una mujer o un hombre pueda padecer tanto de un cáncer de mama como de un cáncer de próstata. Y de colon. O de colon. Porque comparten ese... Porque se ha estudiado que esas mutaciones son más propensas a tener cáncer de mama, de ovario y colon, cuello uterino, estos pacientes que tienen este tipo de mutaciones. Entonces, esos pacientes que vemos que hay 1, 2, 3 integrantes en una misma familia,
nosotros les recomendamos hacerse esa prueba para saber qué posibilidades tienen de tener un cáncer futuro. Y si esas dos sustancias, el BCRA1 y BCRA2, están positivas y pueden llevar a un paciente a tener más de 87% en adelante de posibilidades de cáncer, nuestra recomendación es la extirpación de la mama, incluso antes de llegar a los 45 años, de hacer una extirpación de la mayor cantidad de la mama y colocar 2 prótesis, que con eso podemos disminuir el riesgo en más de un 85 a 90%. Ahí quería caer, doctor, en hecho de que hay muchas mujeres famosas, que no vamos a mencionar su nombre, pero que sabemos que solamente por el hecho de tener positivo esos marcadores que usted muy bien ha mencionado, se han hecho una mastectomía, teniendo todas las exploraciones negativas, o sea, la sonomamografía, la palpación clínica, todo eso. ¿Es justificable esto? Sí, siempre y cuando la paciente esté clara de que eso no elimina el 100% de las posibilidades de tener un cáncer de mama futuro, sino disminuye el riesgo hasta en un 90%, pero le puede dar cáncer de mama todavía. Esa paciente, aunque se haga este tipo de procedimientos, nosotros los oncólogos le damos seguimiento cercano, mínimo una vez al año, de ver cómo están sus prótesis, de ver cómo sigue el tejido que le queda, porque le dejamos la piel y le dejamos el pezón, que aproximadamente son un 10% del tejido completo de la mama. Entonces ese tejido que queda no debe ser olvidado, debe ser estudiado, y que lamentablemente es muy costoso, tanto hacerse la prueba como la cirugía, y entonces, dados los costos, nosotros siempre les recomendamos que no abandonen el seguimiento, para así tener una mejor garantía de que va a tener una sobrevida libre de cáncer de mama. Doctora, en el caso de las embarazadas, que muchas veces durante el embarazo tienen cambios normales de las mamas, que se ponen grandes, que se ponen duras. Si una embarazada se siente alguna nodulación o alguna bolita, ¿debe de asistir a un mastólogo? Porque muchas veces hemos visto casos de que son pasados por alto porque están embarazadas. ¿Las embarazadas le da cáncer de mama, doctor? Sí. Eso es un tema bellísimo que nosotros siempre discutimos en los congresos, en las actividades académicas, porque el cáncer de mama le puede dar a la mujer en cualquier etapa de su vida, tanto en la etapa reproductiva, en la etapa post-reproductiva o menopáusica y en el embarazo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos la recomendación? De toda mujer que tenga una lesión en mama, de inmediato debe de avisarle a su médico de cabecera, que en este caso es su ginecólogo. El ginecólogo debe explorar la mama, debe de estudiarla, debe de discernir si es una lesión benigna o maligna a través de una sonografía, que es el estudio idóneo para este tipo de pacientes. Nosotros no le exigimos que se hagan mamografía, ni le exigimos que se hagan resonancia, porque como están embarazadas, también la radiación de estos tipos de métodos diagnósticos le puede hacer daño al bebé. Por una sonografía en un buen centro, bien realizada, para nosotros es más que suficiente para poder determinar qué tipo de estructura está alterada en la mama. Si vemos que la paciente ya pasó el primer trimestre y podemos proceder con dar cualquier tratamiento, se lo podemos ofrecer. Regularmente en el primer trimestre, como el niño todavía está en formación, nosotros preferimos esperar que la paciente pase el segundo o tercer trimestre para poder ofrecerle el manejo tanto de medicina, en caso de ser un cáncer, o en caso de cirugía, porque se le va a ofrecer anestesia. Entonces, eso puede causar algún daño en el producto, en el niño. Entonces, nosotros los oncólogos respetamos mucho esa etapa de la maternidad del primer trimestre. Ya cuando la mujer lo sobrepasa, el ginecólogo con toda confianza se comunica con nosotros, con el servicio de cirugía oncológica o de mastología, porque son los dos servicios que tienen la responsabilidad de lo que es la mama. Ya cirugía general hace muchos años se ha evidenciado que por falta de entrenamiento no pueden realizar el 100% de los tratamientos de patología mamaria. Sí, un cirujano general tiene todo el conocimiento en la fase diagnóstica, lo puede realizar sin ningún problema. Pero ya cuando tiene un diagnóstico, una entidad patológica, debe de ser diferida o referida al médico correspondiente. Que es bueno que la población sepa que además son dos ramas de la medicina que pueden actuar sobre la mama,
que es la cirugía oncológica y la mastología, que es una rama de la oncología que solamente estudia la mama. Esos son los dos médicos que regularmente son cirujanos generales también, que han hecho ese entrenamiento adicional, tanto en oncología como en mastología. Muy bien, excelente. Doctor, siempre se habló de que la falta de amamantar, de dar el seno, como se dice en las mujeres, es un factor de riesgo. ¿Es cierto eso? ¿Y qué relación tiene con esto? ¿Cuál es la explicación que las mujeres que no dan el seno, vamos a decir, tienen más predisposición, aparte de que tengan o no los factores predisponentes? Sí. La literatura es bien explícita en ese aspecto. Nos dice que una paciente que no haya tenido hijos o nulípara o no haya dado la mama, el seno a su niño, tiene de un 25 a un 30% de más posibilidades de padecer en el futuro de un cáncer mamario. Y eso se debe prácticamente a lo que sabemos es de la interacción de hormonas. La progesterona es la hormona que se desarrolla más durante el embarazo y es la hormona que le hace contra a la hormona del estrógeno. Mientras una paciente tiene más exposición a la progesterona, a esos 9 meses de progesterona de cualquier embarazo, eso disminuye considerablemente el riesgo de tener un cáncer mamario a futuro. Además, es bueno saber que la mama no se desarrolla al 100% hasta haber tenido lo que es su primera leche o el calostro. Mientras la mujer no haya tenido esa primera etapa, la mama no se considera totalmente madura. Y los cánceres son más frecuentes en mujeres que no han tenido ese tipo de eventualidad de tener crías. Por eso toda mujer de 35 años más que no haya tenido una cría, nosotros le damos más prioridad y la consulta en vez de ser anual la bajamos a 6 meses para tener mayor atención, porque esas son las mujeres que son más frecuentes tener cáncer de mama en edad temprana. Doctor, hay un mito, vamos a decir, no sabemos si es mito o realidad, de que las mujeres que se ponen implantes son más propensas a desarrollar cáncer de mama. ¿Eso es verdad, doctor? ¿Es verdad que el hecho de yo querer ponerme una prótesis me hace más propensa a que me dé un cáncer por la prótesis? Cuando empezó el apogeo de las prótesis, que eran prótesis que no eran seguras, que podían tener algún tipo de interacción con el tejido mamario, que se podían, como bien dice la gente, picharse, abrirse, sí había un riesgo, pero muy mínimo, de producir la mastitis, que es la consecuencia de esto, y que una mastitis crónica podía hacer cambios celulares y llevar a un cáncer mamario. Pero gracias a Dios las prótesis modernas de últimas generaciones, que incluso hay de varios tipos, que la mujer puede incluso decidir cuál se coloca, cuál no, han venido a revolucionar lo que es la cirugía estética, la cirugía oncoplástica, y eso no influye en absolutamente nada en que una paciente desarrolle o no un cáncer de mama futuro. Nosotros los oncólogos incluso estamos ahora entrando en el mundo estético, estamos estudiando la parte oncoplástica, y cuando uno entra a ese mundo de la oncoplástica, hace, como bien decimos, curamos 2 veces a la paciente, porque aparte de ofrecerle, de quitarle un problema, de quitarle un cáncer, un tumor, también le embellecemos y hacemos que la paciente se sienta mucho mejor con su organismo, eliminamos esa ansiedad que da la mujer cuando le falta su mama, le eliminamos a esa paciente ese desapego que a veces tiene con la pareja, porque la pareja se aleja muchas veces cuando ve a la paciente mutilada, y ese espíritu de la mujer se recupera a través de unir estas 2 ramas, tanto de la oncología como la cirugía plástica, y hacer lo que se denomina la cirugía oncoplástica, que es ofrecer a la paciente, quitarle su problema tumoral, sea quitando una parte de la mama o toda la mama, y si la otra mama que está sana se puede también levantar, se puede recuperar, también se le puede ofrecer, y así la paciente tenga una mejor apariencia y tenga también una mejor autoestima de lo que es su salud. Ay, sí. Bueno, que es una parte muy interesante, porque el otro día hablábamos de que está muy de moda ahora todas estas ciencias de la neuropsicología. Por ejemplo, una de ellas la biodescodificación, y eso se trata de que un conflicto, un trauma, te puede traer una enfermedad, pero si no te lo trajo y tú tienes la enfermedad,
aparte de que te pueden curar, tú quedas con vamos a decir, con una marca, una cicatriz psicológica también. Cuando ustedes les ponen las prótesis y les reconstruyen la mama a esta señora mutilada, pues le están curando también su proceso traumático, su problema psicológico, porque ella se siente otra vez como una mujer completa como era. Sí, hay estudios recientes que dicen que cuando una señora es mutilada, un gran porcentaje de sus parejas huyen del matrimonio. Por la cicatriz quizás o algo, tienen miedo. Y que tienen miedo a que la toquen, tienen miedo a dejarse ver de la pareja, y hay parejas que se disgustan y vienen los divorcios. Entonces, la oncoplástica también ha venido a revolucionar esa parte de que incluso hay pacientes que quedan estéticamente más bonitas luego del problema de su cáncer que antes de haberlo tenido. Y a lo mejor quieren arreglarse la otra también. Regularmente se le plantea, porque si ya la mama está un poco caída, se le plantea también hacer un ascenso, bilateral, hacer una reconstrucción para que quede prácticamente las dos mamas a la misma altura. Doctor, ¿y la vida media de estas prótesis? Antes se cambiaban cada 10 años. Ahora en la prótesis moderna que usted menciona, ¿duran más tiempo para...? Claro que sí. Ya hay prótesis que pueden durar toda la vida. Eso va a depender de los fenómenos inflamatorios que pueda traer la colocación de la prótesis. Porque sabemos que la prótesis es un cuerpo extraño que no nació con el ser humano, sino fue colocado por una lesión o por un embellecimiento. Entonces, pueden durar toda la vida, pero hay pacientes que pueden hacer cambios, pueden hacer deformaciones, que en el trayecto de la colocación de 10 a 30 años puede haber necesidad de hacer un retiro o de una recolocación. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma y vamos a una pausa comercial y en breve continuamos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Cuerpo y Alma, y en la tarde de hoy estamos conversando con el doctor Ralin Pichardo, médico oncólogo, cirujano y también trasplantólogo, acerca de el cáncer de la mama y sus generalidades, a propósito de la conmemoración en este mes de octubre del cáncer de mama. Doctor, con respecto a los nódulos mamarios, que es parte de la enfermedad fibroquística muchas veces de la mama, estos nódulos se desbaratan porque la gente dice, toma vitamina E, que eso desbarata eso. ¿Realmente eso es verdad? ¿Eso es un mito que la vitamina E desbarata los nódulos de la mama? Muy buena pregunta, porque esa es una de las causas principales que acude la mujer al chequeo mamario de cuando tiene un nódulo, cuando tiene un quiste, cuando tiene un dolor en la mama. De cada 10 mujeres, 8 que nos visitan vienen por esa afección, ese problema, y regularmente llegan con la idea de que no se le toca, que no se opera, que no se hace nada, que solamente vitamina E. Incluso ya llegan premedicadas, ellas ya han bebido vitamina E por varias semanas o meses. Y es bueno que la población sepa que cada mujer se debe manejar de manera individual, hay que estudiarla, hay que ver cuántos quistes, cuántos nódulos tiene, si es una sola mama, si son las dos mamas. Todo eso va a variar todo nuestro tratamiento. Lo ideal es que cuando una mujer vaya hacia nosotros, se deje orientar, se deje llevar por el conocimiento del médico, y que nosotros le vamos a hacer siempre la observación de su enfermedad. Y si son quistes, muchas veces lo aspiramos. Con la aspiración obtenemos dos cosas: obtenemos lo que es el citológico, que es el líquido que se extrae, y también hacemos que la cápsula del quiste pueda reducir su tamaño, y a la próxima cita no sea necesario hacer más nada. Sin embargo, las lesiones fibroquísticas de predominio fibrótico o de los nódulos mamarios, muchas veces ya cuando superan el centímetro, causan tanto dolor y tanta preocupación en la paciente, que muchos de nosotros los cirujanos oncólogos, aunque el riesgo de tener cáncer es menos de un 15% en un nódulo fibroso, nosotros acudimos a hacer el método diagnóstico de la biopsia, que con la biopsia, sea por aguja, fina, gruesa, o también por extracción completa del nódulo,
podemos estudiar la estructura de este nódulo y por ende podemos determinar cuál es el manejo adecuado. Nosotros en oncología utilizamos mucho lo que es la disminución de los factores de riesgo, enseñamos a la mujer a alimentarse mejor, le decimos que el sedentarismo se deje a un lado, también le decimos a las mujeres que traten de bajar un poco de peso, porque la grasa que se acumula en las otras partes del organismo también se acumula en los senos y por ende puede dar más riesgo de dar más nódulos y más quistes en la misma paciente. Por eso hay pacientes que son operadas cada 2 o 3 años de la misma entidad, porque al tener tantos factores de riesgo añadidos, más la grasa que se nos acumula, alimenta muchas veces esos quistes o esos nódulos. Pero como hemos expresado, el riesgo de un quiste no sobrepasa el 5 a 7% de posibilidad de cáncer y de un nódulo no sobrepasa el 15%. Es decir, que las mujeres regularmente no van a padecer de cáncer de mama si tienen este tipo de entidad. Siempre le explicamos que el cáncer nace nuevo, que no nace en un quiste, ni nace en ese nódulo, sino que una lesión nueva que aparece en la mama, diferente muchas veces a la que ya tenemos. Regularmente no duele, las lesiones oncológicas no duelen en las primeras etapas y la paciente muchas veces ni cuenta se da. Nosotros lo podemos manejar eliminando los factores de riesgo, como ya hemos mencionado. También le podemos añadir una terapia de disminuir la oxidación celular, los famosos antioxidantes, como son las vitaminas muy populares, como la A, la D, la E, que son muy populares. Incluso ya hay combinaciones entre ellas que nosotros preferimos porque tienen una mejor eficacia para el manejo de eliminar lo que es la oxidación celular, que por ende puede disminuir el riesgo de cáncer de mama y de cualquier otro cáncer del organismo. Y ya cuando tenemos muchas dudas, acudimos a hacer la biopsia excisional o extirpar totalmente la bolita, para que así entonces tanto la paciente descanse de ese estrés que tiene de tener esa bolita ahí, y el médico también puede obtener un mejor reporte histopatológico, incluso una inmunistoquímica de esa lesión, para darle mejor seguimiento. Doctor, hay laboratorios, sabemos que hay laboratorios de análisis clínicos que hacen un famoso panel de marcadores tumorales, entre ellos el CA15-3, que es el marcador para cáncer de mama. Conocemos el de próstata, el PSA, el de páncreas CA19-9, el de muchos tumores más. ¿Qué importancia tienen? ¿Son realmente de ayuda en el cáncer de mama estos marcadores? Los marcadores tumorales nosotros los utilizamos en oncología más que para diagnóstico, como pronóstico. ¿Qué significa el pronóstico? Cuando ya una paciente detectada con cáncer de mama, le hacemos estos marcadores tumorales para ver cómo le ha ido con el tratamiento, o médico o de cirugía. Y así nosotros podemos saber si le está yendo bien o si le está yendo mal. Pero como método diagnóstico no es tan efectivo. Exacto. Porque muchas veces esos paneles salen elevados. Y cuando hacemos el examen físico, le hacemos los exámenes de gabinete a la paciente, no encontramos enfermedad. Entonces, ¿qué hace? Que le da una ansiedad horrible a la paciente de que cree que tiene un problema cuando no lo tiene. Se dice que el tabaco, los hábitos tóxicos como el alcohol, como la juca, también hábitos tóxicos como vivir cerca de una industria petrolera, de una industria de cemento, de una mina de hierro, puede aumentar esos niveles de los marcadores tumorales de una manera que el paciente se asusta, pero no necesariamente por la enfermedad propia de un cáncer. Más bien es algo reactivo. Es como una reacción que puede hacer el organismo a determinadas cosas. Por ejemplo, los anticonceptivos también se han visto que pueden elevar niveles de estos marcadores, y una paciente sana se hace estos niveles, no sabe que o fumar o los anticonceptivos que está tomando o cualquier otro factor ambiental se lo puede elevar. Ella se asusta, viene corriendo donde nosotros, la estudiamos completa y no encontramos enfermedad. Entonces lo ideal es que en vez de hacer estos paneles, la paciente se haga un diagnóstico riguroso, un examen físico de la cabeza a los pies, de todo su cuerpo una vez al año, y así se pueda descartar cualquier enfermedad
sea oncológica o no. Doctor, cuando usted menciona los métodos anticonceptivos, y me llama mucho la atención, estas mujeres que tienen patologías de mama, como enfermedad fibroquística, como método anticonceptivo, que hay muchos, ¿se debería de prohibir la utilización de pastillas o de hormonas si ya la paciente sabe de por sí que tiene un diagnóstico de que sufre de quiste en los senos, de nódulo en los senos, aunque son benignos? ¿Puede utilizar método de pastilla o de hormona? Siempre y cuando no tenga otro problema a nivel del endometrio o de la cavidad uterina. Porque muchas veces las hormonas que le prescriben los ginecólogos y los endocrinólogos a este tipo de pacientes es debido a también para manejar o controlar sus ciclos menstruales anormales. Siempre y cuando esta paciente no necesite una terapia hormonal adicional, nosotros en oncología le hacemos la petición que acudan a su ginecólogo y busquen otro método anticonceptivo. Uno de los métodos favoritos son los DIUs o los dispositivos intrauterinos. ¿Por qué? Porque estos dispositivos no utilizan hormonas para causar prácticamente lo que es la interrupción del embarazo y evitan que esta paciente tenga que seguir tomando estos medicamentos. Exacto. Entonces, una paciente que tenga quiste, que tenga nódulo, que tenga enfermedad fibroquística y no tenga otro problema añadido, lo más recomendable es retirar este método anticonceptivo porque alimenta indirectamente a su enfermedad y nunca va a mejorar o la va a padecer la vida entera hasta que le llegue la menopausia. Exactamente. Muy bien, doctor, y al hablar de anticonceptivos orales, es una medicación hormonal, ¿no? Que a base de progesterona y estrógenos. Entonces también hay muchas cosas en el ambiente, por ejemplo, la gente usa mucho la soya y sabemos que la soya tiene una alta concentración en fitoestrógenos. Además tenemos también los disruptores endócrinos, que hay muchas sustancias en el ambiente que trabajan como estrógenos, como algunos pesticidas, algunos fertilizantes, algunos plásticos como los bifenoles. ¿Tienen alguna incidencia estos problemas en el cáncer de próstata? No solamente cáncer prostático, cáncer mamario. Cáncer de mama, perdón, cáncer de mama. Sí, influyen, claro que sí, claro que sí. Nosotros siempre cuando vamos a los grandes escenarios y discutimos otro tipo de casos, siempre se llega a esa conclusión, que lo ideal es tratar de eliminarlo, esos factores de riesgo añadidos, o de la dieta o de la atmósfera, eliminarlo lo mejor que se pueda de lo que son los pacientes y más aquellos pacientes de alto riesgo. En Asia es muy frecuente el cáncer de colon, el cáncer de estómago. Mucho procesado. Debido a los alimentos que ellos ingieren. Mucho procesado. Porque muchos de esos alimentos que ellos ingieren, a veces animales no bien procesada la carne, muchas veces de los condimentos que utilizan para darle el sabor y el color a estos alimentos, le influyen considerablemente. Y estos pacientes padecen más de esta patología oncológica por esa razón. Entonces, todo aquel alimento que científicamente se haya demostrado que influye o no en una enfermedad, en oncología, por eso le hacemos un dietario a los pacientes, le enseñamos a comer. Muchos de nosotros, los oncólogos, hemos estudiado adicional a la oncología, la nutrición en pacientes oncológicos. ¿Para qué? Para saber qué medicamento, qué comida darle a estos pacientes para ayudarlos en el proceso de sanación o para evitar que las enfermedades recaigan. Porque es bueno saber que una paciente puede sanarse en un 100% de un cáncer de mama, pero puede tener una recaída en 5, en 10, en 15, en 20 años después. Y para nosotros es un dolor de cabeza la recaída de estos tipos de cáncer, porque esta paciente, aparte de ya estar sana, y de haberse olvidado de esta terrible enfermedad, estos cánceres muchas veces ya han tenido cambios genéticos muy diferentes al primer cáncer que tuvo. Y a veces se nos hace muchísimo más difícil en oncología poder controlarlos y por ende llevan a la muerte muchas veces a estas pacientes, lamentablemente, luego de ella considerarse sana hasta por más de 20 años. Doctor, no puedo dejar de pasar la oportunidad de preguntarle si es verdad que los desodorantes en spray, que se dice, y nosotras las mujeres, que los desodorantes en spray y que tienen mucho alcohol, pueden padecer la mujer de cáncer de mama
por uso de desodorante, ¿eso es verdad? No tanto el alcohol, sino los elementos que pueda tener adicional al alcohol, sino el elemento para nosotros que más nos llama la atención en oncología es los sedimentos del plomo. Entonces se dice que el desodorante en spray, el desodorante de rolón, tiene una composición asociada con el plomo, y es un material que cuando se va acumulando en el tejido puede producir cambios, incluso de coloración. No sé si han visto pacientes que tienen esa área axilar mucho más oscura que otra parte de la piel de su cuerpo, y se debe a esa alta exposición que tiene, y también que cuando le da el sol en esa zona, cuando una mujer usa una blusa pequeña, se expone el sol, y esa concentración de esos productos pueden hacer radiotoxicidad o toxicidad con el sol, con los rayos ultravioleta, y producir cambios celulares. Entonces nosotros los médicos en oncología recomendamos siempre que las pacientes utilicen los famosos gel, que son los desodorantes que menos daño pueden producir. Lo que vienen en gel. Lo que vienen en gel o totalmente transparente. Los rolones. No, los gel, lo que viene totalmente transparente, que son, pueden venir como en pasta también, o pueden venir también que son perspirantes y antiperspirantes, es decir, que también pueden ayudar a disminuir la cantidad de sudor de la axila. Entonces esos son los productos que más recomendamos en la actualidad. Al igual que la depilación de la axila sin Gillette, sino una depilación con cera, o una depilación con esos champús que depilan. Esas cremas. Y también utilizar maquinitas afeitadoras eléctricas que no causan lesiones en la piel. Doctor, y para terminar, usted dijo que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, con una alta incidencia y subiendo. ¿Qué recomendación, qué consejo usted da para que las pacientes, o para la detección temprana del cáncer de mama, a ver si bajamos esas estadísticas, verdad? Siempre le exhortamos a la población que desde que su niña haya tenido su primera menstruación o menarquia, debe de ser el momento inicial para hacer la consulta preventiva. Se dice que la niña tiene una posibilidad muy baja de tener cáncer mamario, pero si se detecta cualquier nódulo, cualquier lesión extraña a lo que es el crecimiento normal, el pediatra debe de identificarlo y de inmediato hacer el referimiento a oncología para nosotros poder detectar lesiones tempranas, porque en los niños y en los adultos mayores es donde el cáncer de mama puede ser más agresivo. Entonces, si no lo detectamos temprano, el tratamiento va a ser mucho más difícil para controlarlo. Luego que la niña ya llega a lo que es la edad adulta, se debe transferir a su ginecólogo. Una consulta anual, aunque la niña no tenga pareja, aunque la niña no haya tenido embarazo. Luego de los 18 años debemos llevarla al ginecólogo una vez por año mínimo, para que el ginecólogo palpe, le haga la sonografía de rigor, estudie la mama, y si ve alguna alteración sea referida a cualquiera de nosotros, los médicos encargados de la mama, como hemos mencionado, cirugía oncológica y mastología. Y ya cuando la mujer está en edad reproductiva, que ya está con relaciones sexuales, hay que menos debe fallar la consulta preventiva, donde el ginecólogo es el médico a cargo, que va a estar siempre de la mano con el paciente, y por ende debe de diagnosticar las diferentes patologías. Y si la mujer ve que el ginecólogo no tiene esa destreza, puede acudir a nosotros sin ningún problema, sin necesidad de referirlo, para nosotros también darle lo que es una respuesta, a darle un manejo adecuado y evitar que una paciente llegue al cáncer. Porque sabemos que la edad más frecuente es entre 55 a 65 años, pero si da antes o da después, tenemos que estar muy atentos para evitar las complicaciones. Bueno, gracias doctor, muy amable, muchas gracias de nuevo por su brillante exposición, y también a nuestros queridos amigos televidentes por habernos dejado entrar en sus hogares otro domingo aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Nos pueden sintonizar también en YouTube, están todos nuestros programas, y les exhortamos a que el próximo domingo nos veamos de nuevo aquí en Cinevisión Canal 19 de 2 a 3. Gracias.